Vamos. Papito del cielo, te agradecemos porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú estás en medio de nosotros y venimos delante de ti con humildad, Padre, a pedirte que tú seas guiándonos en esta noche, agradecerte por el día que nos has dado, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y te pido que tú seas derramando de tu espíritu, que tú seas hablando otra vez de la doctora Nereida, Señor, que tú seas también abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos captar, entender y comprender más de lo que tú nos tienes, tú nos has mostrado todo lo que tú has dejado como instrucciones para nosotros en tu Torah, Padre. Te pido que tú seas guiándonos durante esta noche y que te deleites en cada una de las cosas que vamos a hacer y que vamos a escuchar. Bendecimos tu nombre y te glorificamos en el nombre de Yeshua, Padre. Amén. Toda suya la clase. Amén. Si me da acceso para compartir la pantalla, el share. Si me... Ok, Claro, ahí está. muchas gracias. Ok. Andrea me pidió que diera un estudio sobre ofrendas, así que voy a tratar de ser lo mejor posible en compartir con ustedes respecto a las ofrendas que encontramos descritas sobre todo en el libro de Vayikra o el libro de Levítico. Levítico es el nombre común, pero Vayikra es en el hebreo, que significa y él llamó. Y casi todas las ofrendas básicas están expuestas en del primer capítulo, verso 1, el capítulo 6, verso 7. Se llama Vayikra y él llamó. Y lo más importante que primero quiero compartir con ustedes, no sé si han escuchado hablar sobre el doctor John Walton, pero este caballero dice algo muy interesante y algo que es muy real y muy importante que entendamos, y es lo siguiente. Él dice que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. De nuevo, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita directamente a nosotros. Por lo tanto, es importante conocer el contexto de lo que estamos leyendo para poder entenderlo mejor y entender el mensaje original. Si no estudiamos la Biblia de esa forma, lamentablemente, debido a que la mayoría de las personas y la mayoría de las instituciones religiosas no lo hacen, pues entonces de ahí que proceden tanta diversidad de denominaciones. Ejemplo, en el cristianismo existen más de 40.000 denominaciones, que es algo sorprendente pensar que de un solo libro haya tantas interpretaciones. Por lo tanto, por eso el contexto es bien importante y quería empezar con eso porque con eso es que vamos a continuar hablando sobre lo que son las ofrendas en el contexto cultural original de cómo fue expuesto y está en la Biblia. Sistemas de sacrificio es algo que no es nada nuevo, siempre ha existido y era muy conocido en todo el antiguo Medio Oriente, que es de donde procede nuestra Biblia. Los ritos paganos, lo que quiero hacer primero es hacer la diferencia entre cómo se conocían los sistemas de sacrificios en el antiguo Medio Oriente en comparación con lo que nuestro rey soberano nos pide. Los ritos paganos se hacían primordialmente para apaciguar a los dioses y como un mecanismo para manipularlos. Era una forma de magia para hacer que los dioses favorecieran a las personas o a la persona. Y tenemos que entender que para ese entonces las demás culturas fuera del pueblo de Dios creían en muchos dioses, aunque sabemos que no existen, pero esa era la creencia que había. Por lo tanto, existían unos sistemas de sacrificio, pero el propósito de estos sacrificios era, como ya dije, apaciguar a los dioses o manipularlos, porque no sabían qué querían los dioses. Otra cosa, para los paganos, sacrificar era una forma de hacer que los dioses bendijeran a las personas, particularmente en la fertilidad. Así que hay mucho culto a la fertilidad
y tenía que ver con los campos, con los animales y la familia, o sea que la prosperidad y la bendición de procrear, ya fuera en la tierra o animal en la familia, irán haciendo culto a la fertilidad. También los sacrificios, cuando ellos hacían sacrificio, él era como provisto a los dioses como un alimento. Ellos entendían que cuando hacían estos sacrificios y dejaban esos sacrificios en un altar, que usualmente estaba oculto de la mayoría de la gente, habían unos sacerdotes específicos que detrás de un lugar que usualmente quienes tenían acceso a los templos o a los sacrificios eran los sacerdotes paganos, reyes, personas ricas. El pobre, la gente común, no podía ver qué sucedía con sus sacrificios. Y les decían que eran que los dioses se lo comían, que esa era una forma de proveerle alimento a ellos. Pero como no veían qué pasaba, pues se lo creían. Sin embargo, a diferencia con el pueblo hebreo, el ofrendar es en reconocimiento del carácter de Elohim. Recuerden que Elohim es lo que traducimos como Dios, es el nombre que usa la Biblia, y su dignidad de ser adorado como rey, creador y soberano. O sea, un propósito completamente diferente a como hacían los paganos. Por lo tanto, el propósito de traer ofrendas, y vamos a ver que hay una diferencia entre el término ofrenda y el término sacrificio. Las ofrendas a Dios, al Dios de Israel, era ofrendar en reconocimiento de su carácter como Elohim y su dignidad de ser adorado como rey, creador y soberano. También para reconocer el pecado de la persona, la necesidad de arrepentimiento y perdón delante de un Dios santo. El sistema de ofrendas de Israel era único porque se hacía en el contexto del pacto entre Hashem y su pueblo. El término Hashem es lo que significa en hebreo el nombre. En vez de usar Yod-Heh-Vav-Heh o decir Jehová, en el judaísmo se practica, y nosotros también en nuestra congregación, decir Hashem. Y el propósito es para evitar usar el nombre correcto del Padre en una forma errónea o una forma vana o una forma con falta de respeto. No faltarle respeto a su nombre, pues entonces usamos o Hashem o Adonai o el Eterno, pero me van a oír decir frecuentemente Hashem para que sepan de quién hablo. Por lo tanto, en la ofrenda estaban asociadas con el pacto entre Hashem y su pueblo. En la ofrenda, perdón, no hacían uso de levadura o miel porque estos causan fermentación. Y la fermentación es símbolo de descomposición, de muerte. Pero sí se les sazonaba con sal. Todas las ofrendas que se traían, ya sea al tabernáculo o al templo, se sazonaban con sal porque la sal es símbolo de preservación del pacto y el compromiso del que ofrendaba. De nuevo, todo está relacionado con el pacto. Así que no le echaban levadura ni le echaban miel como hacían en los sacrificios paganos. Hashem pide que no usen nada de estas cosas, pero que sí sazonaran todas las ofrendas con sal, porque la sal es para preservar, primero que nada, lo que se ofrenda, y segundo, porque significa la preservación del pacto. Los riñones e hígado del animal que se ofrendaba, su grasa, eran quemados para evitar ser usados como objetos de adivinación. ¿Por qué? Porque en los sacrificios paganos, en las demás culturas, cuando sacrificaban un animal, sacaban el hígado y los riñones y usaban eso para adivinar. Y esos tienen un nombre que se llama extispici, que son los órganos usados para adivinar el futuro. Y se inventaban una de cosas, pero eso era lo que hacían. Entonces, Hashem, conociendo la cultura en la cual se movía su pueblo, él dice, ustedes no van a hacer eso. Lo que es el hígado, los riñones y la grasa, que es una grasa especial del animal, no es toda la grasa que vemos cuando, por ejemplo, comemos pollo frito o algo así, sino una grasa bien profunda en el abdomen, en el cuerpo del animal,
que rodea los órganos, esa grasa también tenía que ser quemada para evitar que la gente pensara que esos órganos se usaban para adivinar como hacían las demás culturas. Eran considerados lo más suculento de la ofrenda, incluyendo la grasa del rabo de la oveja. Resulta que en este lugar, las ovejas aquí tenían unos rabos bien grandes, y esos rabos estaban llenos de grasa, y esa grasa también era puesta en el altar y se consumía completamente. ¿Por qué se llama Vayikra? Que significa y él llamó, es porque en el hebreo el i de Vayikra nos hace ver que hay una continuación con el libro de Éxodo o el libro de Shemot, desde el capítulo 25 en adelante, que es donde comienza a hablar del tabernáculo. Y ese capítulo, cuando termina el libro de Éxodo, termina diciendo que cual culmina con la presencia visible de Hashem, que se llama Kavod, que muchas veces lo traducen como gloria, o Shajinah, que también es la presencia visible del Padre, que usualmente era en forma de fuego, de humo, de relámpago. O sea, no lo vemos como tal porque la misma palabra dice que nadie lo puede ver y vivir. Por lo tanto, el I de Vayikra, el libro de Levítico, nos hace ver que está en una continuación de Éxodo, porque comienza hablando sobre la presencia visible de Hashem en el Mishkan, que es el término hebreo para tabernáculo, y la nación adorando completamente en el tabernáculo la presencia del Padre. Kedusha es el término en hebreo que significa santidad. Y tenemos que entender que hay una santidad, una kedusha para un espacio, tiempo, para la nación y para Hashem. Y estas son cosas muy importantes a las cuales Dios mismo da gran importancia. De conocer que hay unos límites de santidad, kedusha, localizados en un espacio en particular, que en este caso va a ser el tabernáculo o el templo en el futuro, en tiempo, por ejemplo, el Shabbat, y nación, el nación de Israel, y Hashem, el Dios de Israel. Pero para mantener y sostener esta total kedusha, esta total santidad, Hashem mismo establece un protocolo o un código de santidad, que es un conjunto de leyes formales que rigen legalmente los actos y ceremonias en servicio a Hashem, rindiéndole honor. En otras palabras, todo lo que se hace, toda la ceremonia, todos los ritos son establecidos por Dios mismo y tienen legalidad porque están asociados con el pacto. Y este servicio, de esta ceremonia, de estos ritos, se le llama abodá. Abodá, que es lo que traducen como servicio, o que traducen en inglés como worship, que lo traducen como adoración. Pero la verdadera adoración a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey, es servirle, sirviéndole. No es tanto el cantarle o tener instrumentos de música, sino es nuestro servicio a Él. Esa es la boda que realmente muestra adoración a nuestro Rey y es lo que Él espera de nosotros. Y este protocolo permite que la presencia de Hashem permanezca en medio de ellos, es en medio de la nación, en medio del tabernáculo, en medio del templo, porque es algo que Dios mismo ha establecido y por lo tanto se tienen que seguir tal y como Él ha establecido, no añadirle y no quitarle. Porque la meta principal de todo esto es mantener la relación del pacto. Recuerden que el pacto es algo que es recíproco. Uno hace su parte y el Padre hace su parte. El Padre hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Es como si fuera un matrimonio, ¿ok? 100% de uno y 100% del otro para que esa relación se mantenga siempre. La instrucción primordial que se encuentra en el capítulo 1 de Levítico, verso 2, dice: cuando Adán o el hombre o alguno de entre vosotros se acerque a ofrecer ofrenda, que no habla de sacrificio, muchas veces lo traducen como sacrificio, pero es ofrenda. En el hebreo
el acercarse para ofrecer se llama yakriv y la ofrenda se llama corbán. Y en el hebreo las letras son muy parecidas, dando a entender que el acto de ofrendar, la ofrenda es con el propósito de acercarnos a Hashem. Esta es la forma que Él nos pide para que nos podamos acercar a Él. Por eso el término corbán, que es ofrenda, no sacrificio, significa acercarse, estar cerca, venir cerca. Ofrenda no es sacrificio, porque ya hemos dicho que sacrificio es lo que hacen los paganos para apaciguar o manipular sus dioses. No así con el Dios de Israel. El Dios de Israel, el corbán, la ofrenda, la manera de relacionarse con Hashem en su casa, que es el espacio sagrado que Él ha establecido, porque tenemos que entender que para que nuestro Rey soberano se pueda manifestar, tiene que ser en un espacio sagrado, en un lugar que sea puro, en un lugar donde no haya muerte ni haya representación de muerte. Por eso no se pone miel ni se pone levadura. Por eso hay ofrendas para el pecado, porque el pecado, la paga del pecado es que muerte. Por lo tanto, nada que esté relacionado con muerte puede haber en este ambiente de santidad, en este espacio sagrado que Él ha establecido para Él poder manifestarse y permitir que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Él no puede estar en un lugar donde hay muerte, Él no puede estar en un lugar donde hay impurezas, Él no puede estar en un lugar, porque Él es todo lo contrario. Por lo tanto, el corbán, la ofrenda, es la manera de relacionarse con Hashem en su casa, en el tabernáculo o el templo. Y tiene que ver con relación, porque si hay algo que nuestro Rey desea es nuestra relación con Él, el estar con nosotros y en nosotros. Y esta ofrenda ya podía ser para celebrar, para agradecer, para hacer una petición o reparar la relación con el Padre y o personas a causa del pecado. Esta ofrenda lo que hace es elevarnos espiritualmente, traer honor a nosotros de nuevo, restaurarnos de nuevo, ya sea con el Padre directamente o con algo que hayamos hecho en contra de nuestro prójimo. Y el protocolo es el siguiente: si es un corbán animal que se va a ofrendar, tiene que ser un animal doméstico y limpio. Cuando digo limpio, lo que describe la Biblia es que es un animal que está apto para poner sobre el altar. Un ejemplo, un cerdo no se pone sobre el altar porque Dios no lo considera un animal limpio y tampoco se come. Un perro, un gato, nada de eso se puede poner sobre el altar porque no son animales limpios. Y limpio es lo que Dios dice que es limpio y que se pueda comer. ¿Qué es lo que Dios dice que sea limpio? Si se puede comer, es lo suficientemente limpio para también ponerlo en el altar. Si no se come, no se pone en el altar tampoco. Por lo tanto, tienes un animal doméstico, por ejemplo, y ya vamos a ver cuáles son, y limpio o kosher. Si no es un animal, la ofrenda, por ejemplo, si es harina, lo que se va a traer tiene que ser una harina de alta calidad. Y esa harina venía acompañada de incienso, aceite, sin levadura y sin miel. Y si era una ave la que se ofrendaba, podía ser paloma o tórtola. Y el pacto da lugar a este protocolo. Es por el pacto que podemos llevar a cabo este protocolo. Y el protocolo en sí, en una forma resumida, que esa sangre que se pone sobre el altar o se rocía sobre el altar, representa vida, vida. Recuerden que Dios puede estar solamente en un lugar que respire vida, que haya vida, no muerte, sino vida, no de composición ni impureza, sino vida, pureza y todo lo que sea un lugar que Él pueda manifestarse. No tiene que ver con muerte, sino con vida, una vida no contaminada, una vida pura. Que muchas personas piensan, ay, se matan animalitos, pero no es pensar en muerte, sino es vida, porque en la sangre de ese animalito que se
se rocía sobre el altar, que se pone sobre el altar, es para vida, es restablecer un pacto, es restaurar, es agradecimiento, es muchas cosas porque hay diferentes ofrendas. También es una forma de dar algo que es tuyo como regalo, como tributo, como ofrenda al rey, porque primero que nada, nunca se viene con las manos vacías a un rey. Es más, aún en la tierra, los gobiernos, si uno, vamos a suponer, va a visitar, y lógico, ya no está la reina de Inglaterra, pero el rey, uno no puede venir con las manos vacías. Es más, si uno fuera a ver al presidente de Estados Unidos, el cual yo sinceramente no iría a verlo, pero un ejemplo, uno nunca viene con las manos vacías, ni viene vestido ni feo, ni sucio, o sea, hay una representación por el lugar, la oficina que representa a ese individuo. Pues imagínense cuánto más con nuestro Rey Celestial. Por eso nunca se viene con las manos vacías. Y la ofrenda en aquel entonces, cuando estaba el templo vigente, estaba el tabernáculo, usualmente era una ofrenda, ya fuera animal, harina o un ave. El término caper es lo que traducen como expiación, como expiación. De ahí que viene Yom Kippur, el día de expiación. Y caper lo que significa es escudo, cobertura, borrar, limpiar, remover contaminantes para poder acercarse y no morir por causa del pecado o impureza ritual ante la presencia de un Dios santo, un Dios puro. En otras palabras, cuando uno trae esa ofrenda y se derrama esa sangre sirve como el vínculo para limpiar toda contaminación que nuestros pecados hayan causado en la casa de nuestro rey, en el espacio sagrado de nuestro rey. ¿Okay? Y por eso se le llama el día de Yom Kippur, Kippur porque tiene que ver con Caper, que es el día en el cual hay un perdón nacional, que todas las contaminaciones que causan los pecados de la nación completa, porque aunque es algo que no se ve físicamente, sí es algo que se esparcía en una dimensión no visible, vamos a decir espiritualmente. Todas esas contaminaciones, esos pecados iban contaminando, ensuciando la casa de nuestro rey. Entonces el día de Yom Kippur es un día de limpieza total desde el lugar más santo, que es el lugar santísimo donde estaba el arca, hacia afuera el altar de incienso y aún más afuera hacia el altar donde se ponían la mayoría de las ofrendas. Porque el propósito es limpiar toda contaminación. Ahora, no todos los korbanot, que es el plural de corbán, son para expiación. ¿Okay? No todas las ofrendas que se traen es para expiar por pecado. Pueden haber ofrendas de agradecimiento, ofrendas para compartir con la familia. Porque la sangre en el altar es lo que nos une a Elohim. El altar representa a Dios y la sangre de ese animalito es para reparar, para traer vida, quitar muerte, quitar contaminación y así nuestra relación, nuestra unión con Dios se puede restablecer. Cuando es, por ejemplo, por pecado, una transgresión que se traiga la ofrenda, pero si es por agradecimiento, también esa sangre nos muestra que estamos agradecidos y estoy dispuesto o dispuesta a dar algo que era mío y lo traigo como un regalo, como un tributo a mi rey. Conforme a Vayikra, Levítico, los primeros 6 capítulos, hay 5 tipos diferentes de ofrendas, cada una con su protocolo, cada una con su propósito, su función y su para qué era. Por ejemplo, la ofrenda tenemos que saber qué ofrenda, dónde se pone, dónde se coloca la ofrenda, cómo se coloca, cómo se trae, cómo se hace, cuándo se trae, quién la trae, por qué la trae. Y esta ofrenda hay de 2 tipos. Hay unas que son voluntarias y otras que son obligatorias. ¿Okay? Hay unas que uno puede traer voluntariamente por diferentes razones. Usualmente esas no tienen nada que ver con pecado, pero las obligatorias sí tienen que ver con pecado. El término sebaj es lo que llaman sacrificar.
sacrificar o degollar un animal. Es la ofrenda que requiere cortar el cuello, que en hebreo la palabra shahita, sin causar sufrimiento al animal. A diferencia de otras culturas, aún con los animalitos Dios es compasivo. Y en la forma en que se hace el degollar al animal, se hace de una forma que no le cause dolor, ni daño, ni que torture el animalito, ni que sufra el animalito. Es un corte directo, rápido, y los cuchillos que se usaban en el tabernáculo y en el templo, esos eran unos cuchillos que estaban afilados, continuamente estaban siendo restaurados, asegurándose que no tuvieran nada que le pudiera causar daño al animalito. O sea, todo tenía que ser de tal manera que con un solo corte, el animalito quedaba muerto y no sufría. Por eso también, por ejemplo, hay usualmente el animal que Dios diferencia entre el limpio y el no limpio, por ejemplo, el cerdo, que no es un animal limpio, que no se pone en el altar ni se come. La anatomía vascular del cerdo es muy diferente a la anatomía vascular de un animal limpio, por ejemplo, es una oveja. La forma en que Dios creó las venas y las arterias de una oveja es de tal manera que en un corte ese animalito inmediatamente pierde conciencia porque sus arterias y sus venas están conectadas con la arteria y las venas del cerebro. Por lo tanto, si inmediatamente esto aquí se corta, inmediatamente ese animalito pierde conciencia y no sufre. Contrario al cerdo, que no es un animal limpio, que no se pone en el altar y que no se come, las venas y la arteria que tiene aquí al frente en el cuello no están conectadas con el cerebro. Por lo tanto, si cortan aquí, ese animalito se queda consciente y siente todo lo que le hacen, más le da miedo por la situación en la que él se encuentra. Por lo tanto, Dios sabía lo que estaba haciendo cuando creó animales limpios y no limpios. Esa es una razón por la cual Él los distingue como tal por su anatomía. Menojot. Menojot o las minjas son las ofrendas que no son animal, ¿no? Usualmente son ofrendas de grano, de cereal, de harina, ¿okay? Que es otro tipo de ofrenda, perdón. Hay diferentes grados de pecado. No todo pecado es igual. Lamentablemente, cuando uno está leyendo en la Biblia, muchas veces traducen estos tres términos igual como pecado cuando realmente son diferentes en el hebreo. Hay tres pecados, tres tipos de pecado y cada cual es diferente y de acuerdo a ese tipo de pecado es que va a ser la ofrenda. Estos grados de pecado contaminan el espacio sagrado. Todo aquel lugar que el Padre ha llamado espacio sagrado, su casa, por ejemplo, el tabernáculo o el templo, hay ofrenda para estos pecados. Avón. Avón es lo que a veces traducen como iniquidad. Intencionalmente, el avón, la iniquidad, es intencionalmente desobedecer algo que la Torá manda hacer. Cuando la Torá te dice que hagas algo, eso es un mandamiento positivo porque es hacer algo. Pero si uno intencionalmente no hace lo que la palabra te dice que haga, el mandamiento te dice que te haga, eso es una iniquidad, un avón. Ejemplo, guardarás el Shabbat. Y uno dice, no quiero guardar el Shabbat. Uno está cometiendo avón, iniquidad intencionalmente porque conoce el mandamiento que hay que guardar el Shabbat y tú dices, no voy a guardarlo. Intencionalmente, porque la persona que no sabe el Shabbat y no lo guarda, no lo está haciendo intencionalmente, pero a la vez que uno sabe lo que es y después decide, no, me voy mejor que hoy tienen tremendo especial en las tiendas. Okay. Pesha, ¿qué es pesha? Pesha lo que a veces traducen como rebelión o transgresión. Intencionalmente desafiar a hacer algo prohibido. ¿Okay? Está aquel mandamiento positivo, que es hacer algo, y está aquel mandamiento negativo que te dice, no hagas esto.
Entonces, cuando uno hace algo que no debiera hacer, eso es pecha o rebelión, transgresión intencional. Por ejemplo, un ejemplo de un mandamiento negativo, no matarás. Y aquí el matar es asesinar. No es cuestión de matar en guerra, no es otra forma. No es por accidente mataste a una persona, eso fue un accidente. Pero intencionalmente, que hayas planificado, con alevosía y planifique, lo voy a hacer así, ya sabes, pues entonces ya, y lo haces, eso es un pecha, eso es rebelión, eso es transgresión, estás haciendo algo que Dios te dijo que no hiciera. Y luego está lo que es jata'a. Jata'a, que esto sí es lo que se debiera traducir simplemente como pecado. Porque este pecado es errar, algo que uno hace por descuido, por dejadez, no tener cuidado, y es involuntario. Por ejemplo, uno se pone a hablar con una persona y sale el tema de alguien y se ponen a hablar y de momento ya no es simplemente hablar, ya se ha vuelto como decimos en Puerto Rico, un chisme, hablar mal del individuo, y uno dice algo malo de fulano y la otra dice, oh sí muchacha, y sigue por ahí, y a la cosa es que ya este individuo lo han puesto, pues entonces ya eso sería que a veces uno sigue, e involuntario fue que te levantaste ese día a decir, pues voy a hablar con fulano de tal, y hablar mal de él o de ella. O sea, fue algo que surgió, ¿ok? Teacher Nérida, ¿me escucha? Sí. Soy Vale. Valeria. Yo quería hacerle una pregunta, pero ponte tú, vamos a ver, pero si lo que uno dice de esa persona es verdad, es verdad Bueno, literal. sí es verdad, pero en el judaísmo, un ejemplo en judaísmo, aunque Ya. sea verdad, usualmente no se debiera estar hablando de los demás. Ah, El perfecto, ya problema es que uno entendí. empieza y sigue por ahí, cuando viene a ver, ya se enteró con quién estaba hablando, después se lo pasó al otro, después se lo pasó al otro, entonces se vuelve, Ah, es perfecto. porque estamos devaluando a ese individuo. Tenemos que recordar siempre que a pesar de todo individuo está hecho a imagen y semejanza de nuestro rey. Okay. Yo te entiendo, pero el problema es que empezamos bien y terminamos mal hablando de ese individuo. O sea, pero es Ah, algo ya. que se debiera evitar. De hecho, Perfecto. creo Okay. que ni siquiera te permiten hablar bien de una persona en el judaísmo. Bueno, sí, hablar bien, sí, porque estás elevando. Porque el Eh, problema es que cuando uno habla mal de otra persona, uno está disminuyendo a ese individuo. no, Por pero eso Yeshua más adelante, en el Nuevo Testamento, él dice que hablar mal a una persona o maltratar es como si lo matara. O sea, ujú. Yeshua llevó el mandamiento aún más arriba, más alto, más elevado. No sé, pero yo estaba ¿Ok? leyendo un estudio que no puedes ni siquiera hablar bien atrás en las espaldas de esta persona porque puedes Bueno, crear lo ideal es hacerlo, sí, que la persona esté, porque usualmente cuando se habla bien o mal de la persona nunca están. Pero si va a decir algo bueno, yo lo que he oído es que si va a decir algo que no es bueno, no digas nada. ¿Okay? Pero el propósito es evitar de evaluar a los individuos, bajarle su estima, su dignidad. ¿Okay? Ese es el propósito. Pero aún en eso, si es involuntario, pues caería dentro de Jata'a, o lo que sería, esto es lo único que realmente se debiera traducir como pecado, ¿okay? Porque los demás son específicos. Ok, lo que se hacía intencional, conforme a las ofrendas y conforme al protocolo que Dios ha establecido, para eso no había ofrenda. Para eso no había ofrenda. Sobre todo si era pecha. Pecha, recordemos que es hacer algo que Él nos ha dicho que no lo hagamos. Por ejemplo, no cometerás adulterio, no matarás, no cometerás idolatría. O sea, todo lo que Él dijo que no se hiciera y uno lo hace intencionalmente, para eso no había ofrenda. Es más, sabemos que para este tipo de transgresión o de rebelión, si era adulterio, ¿cómo se pagaba el adulterio? Con muerte. Si era idolatría, ¿cómo se pagaba la idolatría? Muerte.
Si era adulterio, muerte. O sea, todas estas cosas, si uno busca todas estas transgresiones, el pago era muerte. ¿Ok? Y ya había una forma, lógico, no es que una persona, como dice la palabra, un adulterio, tienen que estar los dos individuos, tiene que haber una corte, se tienen que traer pruebas, se tienen que traer testigos, y si a la larga se demuestra que sí hubo adulterio, que sí ambas personas cometieron, entonces el pago era a los dos individuos se mataba. Ahí no había ofrenda, porque ese era el pago de ese tipo de pecados, transgresión, rebelión, pecha. Por lo tanto, no había ofrenda para pecados intencionales, sobre todo el del tipo pecha. Solamente el rey podía perdonar. Un ejemplo, lo que pasó con el rey David. Cuando David pecó, que cometió adulterio con la esposa de Urías, con Bathsheba, tras que cometa el adulterio intencionalmente, devisa cómo hacer que este hombre muera. Sin embargo, para eso no había ofrenda y a él le tenía, era de muerte. Sin embargo, él se humilló de tal manera que el rey lo escuchó y lo perdonó, pero sabemos que las consecuencias de esos pecados como quiera continuaron, porque David tuvo un infierno siempre el resto de su vida con su familia, con sus hijos. ¿Okay? Por lo tanto, pero el rey celestial es el único que puede perdonar algo así intencional, porque para eso no había ofrenda. El resultado, el pago era muerte literal. Y ahí fue entonces donde entra Yeshua, porque Yeshua es el único que puede deshacerse de la muerte. Y el propósito de Yeshua era tomar la muerte, que era el pago para todos nosotros, y destruir esa muerte, porque la muerte es lo único que nos separa del Padre Celestial. Por eso el templo, el Mishkan, tiene que ver con vida, porque nuestro Padre Celestial solamente puede estar en un espacio que respire vida, que sea de vida, que sea para progresar, que sea de abundancia, que sea de bendición, que sea de pureza. Si hay muerte, si hay contaminaciones, si hay inmundicia, ahí el Padre no se va a manifestar, que no, su presencia no se va a sentir. De nuevo, muchas traducciones no aclaran la diferencia entre los 3 grados, ¿okay? Porque son 3 tipos de pecados diferentes. No es lo mismo darle muerte a un individuo que se roba un dulce a aquel que comete adulterio. ¿Okay? O sea, que por lo tanto, el pago, dependiendo del pecado, hay pecados que su pago era muerte literal. Habían otras que uno traía ofrenda y era reparada la situación. Pero para aquellos pecados que incurrían en muerte, para eso fue que Yeshua murió, para que esa muerte no fuera eterna, no separara eternamente el Padre. Que con el perdón y por lo que hizo Yeshua, la muerte se deshizo. Por eso él resucitó, por eso ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? En ese sentido. Los 5 tipos de corbanot o de corbán o de ofrendas. Trae lo que se llama olá. Olá lo que traducen como holocausto, que es el corbán o la ofrenda encendida. Olá significa elevar. No se come, es completamente quemada y es voluntaria. Por eso se llama olá, porque se quema completamente y el humo sube como olor fragante al Padre y aceptada. ¿Okay? Ese tipo de ofrenda tiene que ser consumida completamente en el fuego, en el altar, no se come y es voluntaria. Uno puede traer un olá por agradecimiento, uno puede traer un olá porque tiene una petición especial, uno puede traer un olá simplemente. Hay ciertas, vamos a ver más adelante, que hay ciertas ofrendas que requieren un olá, además de otras cosas. Minja o minjá. Hay 5 tipos, diferentes clases de minja. Tienen que ver con cereal, con grano, con harina. Se le añade aceite e incienso en la mayoría de ellas.
pero no llevan levadura ni llevan miel. Y aquí la miel usualmente es jugo de frutas, que no es miel como miel de abejas, sino es jugo de fruta, porque estas cosas, si tienes harina y hay jugo, recuerden que se fermenta. Entonces, para evitar eso, no se le echa miel o no se le echa jugo de las frutas. También es voluntaria. Usualmente, si la persona no tenía dinero para traer un animal, para ofrendar un animal, podría traer una ofrenda de harina. ¿Okay? Luego está la ofrenda que es la shelamim, por ejemplo, o corbán de paz. Shelamim de shalom significa una ofrenda de paz o de bienestar. Y esta ofrenda, de esta es la única, cual se comparte no solamente una parte se ofrenda a Hashem, al Señor, una parte es para el sacerdote que está oficiando la ofrenda y una parte es para quien la trae para compartirla con su familia y amistades. ¿Okay? Por lo tanto, parte se quema en el altar, que representa la ofrenda a Dios. Lo demás se comparte y se come, es voluntaria. Un ejemplo del Shelamim es la ofrenda de Pesaj o de la Pascua. Ese cordero que se ofrendaba en el templo, en el tabernáculo, lo único que se usaba era la sangre de ese cordero sobre el altar, pero el cordero en sí era consumido por el que lo traía. Esa noche se come el cordero y es compartido con la familia. Parte de ese cordero se le daba una parte al sacerdote, otra parte, la sangre era lo único que se derramaba sobre el altar, pero se comía, ella era voluntaria. Por lo tanto, el Pesaj es un tipo de ofrenda shelamim. Estas dos son obligatorias. Recuerden, Hataá, que es esta le llaman, lo traducen muchas veces como corbán, ofrenda de pecado. Cuando usted lee ofrenda de pecado en su Biblia, lo que debiera decir correctamente es ofrenda de purificación, porque lo que queremos es eliminar la contaminación de este hataá o de este pecado cometido por error. ¿Okay? Y esta es obligatoria. Se cometió algo, cometió un pecado por error, no fue voluntario, pero es un pecado. Por lo tanto, se trae una ofrenda de purificación, que en hebreo es hataá, que traducen mal como ofrenda de pecado, es realmente ofrenda de purificación y esta es obligatoria. Luego está lo que llaman asham, que le llaman la ofrenda de culpabilidad, corbán de culpabilidad, pero correctamente es una ofrenda de reparación o de restitución. Y hay tres tipos de ofrenda asham. Número 1, si alguien en forma accidental usa algo que supuestamente solo debe usarse en el Mishkan, o sea, si por ejemplo te comiste una minjá que era ofrendada para los sacerdotes, por X o Y razón, tomaste un pedazo de ese pan, no te tocaba a ti, le tocaba al sacerdote, pues entonces tendrías que tener obligatoriamente traer una ofrenda de Asham para reparar, restituir aquello que hiciste que no debiste haberlo hecho. Otro tipo de Asham. Si alguien piensa que tal vez pecó, pero no está seguro, piensa que si cometiste un pecado, pero no está seguro, y por las dudas, saluda, te trae una ofrenda Asham. Y tercero, si alguien jura en falso al tratar de engañar a otra persona, eso es un Asham, tienes que traer una ofrenda obligatoria para reparar, restituir eso que hiciste. ¿Okay? Lógico, esto es mucho más detallado, tiene muchas más cosas, pero que si a usted le interesa, hay libros y hay más información sobre estas ofrendas individualmente que dan más respecto al protocolo. La ofrenda también se dividen por clases de santidad. No todas las ofrendas tienen el mismo grado de santidad, como así no todos los pecados son iguales. Un ejemplo, las que tengo aquí en roja son ofrendas de alta santidad. Por ejemplo, el holocausto olá, que se quema completa,
bien alta en santidad. La de pecado o purificación, que es la Hata'ah, también bien alta en santidad. La de culpa, reparación o asham, bien alta en santidad. Sin embargo, las que tengo aquí como verde, tiene un grado menos de santidad. Son santas, pero no son tan santas como el Olá, como el Hata'ah y como el asham. Por ejemplo, la ofrenda de paz, la Shelamim, que aquí están incluidas las ofrendas de acción de gracias. La ofrenda que se trae por el primogénito, la ofrenda de los diezmos de los animales y aún la ofrenda de Pesaj, el cordero, no tienen el mismo grado de santidad que estas otras tres. Por lo tanto, esta tiene un grado de santidad más alto que estas. Estas que son bien de alto grado de santidad tenían que ser comida dentro de los atrios del templo. No se podían sacar de esas áreas. Como sabemos, ejemplo la de Pesaj, después que era ofrendada la sangre, el cordero era sacado del templo y era llevado a hornear. ¿Okay? Y se comía en las casas. ¿Por qué? Porque tiene menos santidad que estas. Pero aún así, esta que tiene un poquito menos de santidad, se tiene que comer dentro de Jerusalén. No se pueden sacar de Jerusalén. Por ejemplo, yo no puedo hacer un corderito de Pesaj si tuviera el templo. ¿Okay? Vamos a suponer que está el templo. Hay un corderito de Pesaj y digo, ay no, pero voy a un pedacito para Ecuador. Voy para allá para Quito y lo comparto allá con mi gente. No, eso no puede ser. Tiene que comerse todo dentro de las murallas de Jerusalén. De nuevo, las rojas, las que tengo marcadas en roja, son consideradas más santas y las que están en verde menos sagradas, excepto los corderos de Shavuot, porque de Shavuot, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas, que es la fiesta de la cosecha del trigo, los corderos que se ofrecen ahí tienen más santidad que las otras. Y esta ofrenda, el servicio como tal, consistía en 4 elementos. Por ejemplo, el degollar. Cualquier persona podía degollar la ofrenda que traía, el animalito que traía. Después de poner su mano sobre la cabeza del animal, declarando que entrega su propiedad a Hashem. El que se ponga la mano no es porque se está transfiriendo ningún pecado a ese animalito. El poner la mano sobre la cabeza de ese animal es diciendo, es mío, pero yo lo regalo o lo doy como tributo a Hashem. Y si la persona quería y sabía, podía degollar al animalito. ¿Okay? De ese momento en adelante, después que el animalito ha sido degollado, solamente el sacerdote puede hacer el resto del servicio. Solo por el sacerdote la manipulación de la sangre. En otras palabras, después que el animal está degollado, el recoger esa sangre de ese animal en una vasija específica solamente podía ser recogida por el sacerdote. ¿Okay? Y tiene que ser un envase santo, en un recipiente que está puro, que no ha sido contaminado, donde se puede echar esa sangre. Solamente el sacerdote podía transportar, después que tiene esa sangre, al altar. Y solamente el sacerdote podía rociar la sangre sobre el altar. Al altar solamente se rociaba la sangre, el altar no se bañaba con sangre. No había nada en el templo, nada en el tabernáculo que era bañado en sangre, solamente era rociar. Solo 2 elementos para ofrenda de pájaros había que hacer lo siguiente. El sacerdote hacía como decir, pellizcar la cabeza del pajarito y exprimía la sangre del animalito sobre el altar. O sea, tomaba el pájaro, no le cortaba la cabeza porque son pequeñitos. Lo que hacía era que de una forma, con la uña, le hacía como un pellizco en la cabeza que ahí mataba al animalito y luego la sangre, el animal era como exprimido en contra del altar para que la sangre cayera. Pero ellos eran expertos haciendo eso, eso era lo único que también el sacerdote podía hacer. De nuevo, lo que explican es que es necesario tener la intención correcta cuando ejerciendo el servicio para no invalidarlo. Un ejemplo, el sacerdote que está haciendo todo este servicio tenía que estar consciente y concentrado en lo que estaba haciendo, porque si en algún momento
Vamos a suponer que está ofrendando la sangre, rociando la sangre en el altar, de momento se acuerda, ay, yo creo que yo dejé la estufa prendida. Ay, yo creo que yo dejé la puerta de la casa abierta. Si lo está pensando, que nadie más sabe lo que él está pensando, solamente el Padre sabe lo que está pensando, ahí invalidaba completamente todo. Todo, todo, todo. O sea, que su corazón y su mente tienen que estar 100% concentrados en lo que estaba haciendo. Y solamente la ofrenda se hacían durante el día y con la mano derecha. Aunque el sacerdote fuera zurdo, no podía usar su mano izquierda para nada. Tenía que hacer todo con su mano derecha. ¿Por qué? Porque la derecha representa rectitud, justicia, todo está derecho, todo está recto. Tiene que ser durante el día. ¿Por qué? Porque los sacrificios paganos usualmente lo hacían de noche. Por lo tanto, ningún animalito, ninguna ofrenda se ponía sobre el altar ni se traía al templo durante la noche. Siempre era durante el día. Recuerden que el día representa vida, resurrección, mientras que la noche representa muerte. Y toda esta información está bien detallada en la Mishnah. En este caso, la que yo uso es la Mishnah Kehati, en el libro que se le llama Kodashim, que significa las cosas santas, y el tratado Sebahim, que tiene que ver con las ofrendas. ¿Okay? Y aquí va con mucho más detalle para aquellas personas que quieran saber más. La Mishnah es un recurso excelente. En español tengo entendido que hay una sola Mishnah que es de Carlos del Valle, me parece un tomo bien grueso. Y aunque él no da tanto detalle como la Mishnah Kehati, porque la Mishnah Kehati, aunque es en inglés, explica muchas cosas. La Mishnah que está en español de Carlos del Valle no explica nada, o sea, explica muy poco, pero ahí está todo, las explicaciones de todos los mandamientos. Lo que estaba diciendo, el contexto de ser lavado en la sangre versus rociado. Ejemplo, en inglés hay varias canciones que hablan de ser lavado en la sangre de Jesús. Nadie es lavado en la sangre de Jesús. Recuerden que Yeshua tenía que ejercer conforme a lo que está escrito en la Torá, exactamente, de ahí no se podía desviar. Por tanto, su sangre ha sido rociada sobre nosotros, pero nadie ha sido lavado en la sangre de Yeshua, porque el lavado de sangre proviene de un rito pagano que se llama taurobolio, en el cual aquí tengo más o menos una idea para que tengan. Se cavaba un hoyo en la tierra bastante grande y sobre ese hoyo se ponía una plataforma con huequitos. Y encima de esa plataforma los sacerdotes paganos degollaban, vamos a poner un buey, y la persona que quería ser limpiado de sus pecados, quería apaciguar un dios o manipular un dios por alguna razón, se metía debajo de este hoyo, debajo de la plataforma. Entonces toda esa sangre de ese animal bañaba al individuo. Así que el bañarse en sangre es un rito pagano, no es un rito de la Torá ni es un rito bíblico. Y esto lo pueden buscar en YouTube y ven, me parece que es una película que lo muestra, donde el individuo es completamente bañado en sangre. ¿Okay? Esto se llama de nuevo taurobolio, que también lo pueden preguntar al rabino Google y le va a explicar mucho mejor. Teacher, Sí. me quiero hacer una pregunta. Ajá. A ver, se supone que estos malignos querían simular lo que hacía la sangre lo que iba a ser la sangre de Yeshua, porque yo tengo mis propias teorías, entonces, como siempre anda copiando el maligno, pienso yo. Bueno, Entonces, recuerda que el padre tiene que presentarle su versión de lo que él quiere en contraste con lo que ya ellos conocían. ¿Sí? claro, pues. Por eso él le dice, porque muchas personas dicen, ay, que la Biblia se copió. No es que la Biblia se copió ni que nadie se haya copiado de nadie, simplemente que son cosas que ya el pueblo de Israel conocía, a lo cual estaban expuestos. Entonces,
porque Dios nos habla conforme a cosas que entendemos. ¿Ok? Un ejemplo. Dios nos habla conforme a lo que entendemos. Bien, buen Sí, punto. o sea, tiene que, entonces él le presenta, ellos saben de esto, pero él dice, ustedes no van a hacer eso. Eso lo hacen los paganos para sus dioses y por X o Y razón. Yo lo que quiero es que la sangre no va a donde ustedes, va sobre el altar y va de una forma rociada. Y aún, por ejemplo, en Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, lo que hace es rociar hacia el arca, no baña el arca con la sangre del cordero. Perdón, del cordero no, del cabro que ofrendado en Yom Kippur. Es todo rociado. Y igualmente hace cuando hace con el altar de incienso. Y cuando sale afuera también es rociar sobre el altar. No es que tiren en la sangre. Entonces, pero la sangre que sobraba, vamos a suponer que dentro de la vasija que ellos tienen, todavía quedaba sangre porque lo que estaban rociando un poco, no era mucho. Esa sangre tenía que ser vertida en la base del altar, no sobre el altar, sino en la base del altar. ¿Okay? Porque de nuevo el propósito es, Hashem lo que quiere es hacer una diferencia, una distinción. Ustedes se van a reconocer como míos por esto, hacer estas cosas de esta manera y no como lo hace el resto del mundo. Es como el Shabbat. El Shabbat es el día que yo escogí, que yo bendije, que yo santifiqué, que yo te estoy pidiendo que te reúnas conmigo, te estoy invitando a mi casa, a mi mesa en Shabbat. Y eso hace una distinción con el resto del mundo porque el 98% del mundo se reúne cualquier otro día de la semana, sobre todo un ejemplo, domingo, en vez de Shabbat. O sea, lo que él quiere es una distinción. O que ustedes saben de estos días, pero el día que yo quiero es Shabbat. Lo que ustedes van a comer es lo que yo quiero porque va a ser una distinción, una diferencia. Porque para ser como los demás, pues entonces el Señor no tenía por qué darnos su Torah, que son instrucciones. ¿Okay? Pues no es cuestión de quién copió a nadie, sino que el Padre tiene que usar cosas que el pueblo conocía para decir, ok, ustedes saben de este rito, pero no lo van a hacer así. Esto es lo que yo quiero que hagan. Y yo, ok. Como ahora mismo, si ustedes a mí hace 25 años atrás me hubieran hablado de Zoom, o me hubieran hablado de PowerPoint, o me hubieran hablado ¿qué tú estás hablando? Yo tengo que hablar como Dios hace con nosotros. Habla cosas que nosotros vamos a entender, porque ya no es conocido. ¿Okay? Aquí está mostrando que la sangre, este es el altar del templo que era enorme. Imagínense, aquí está un sacerdote que se ve pequeñito porque realmente se ve un pequeñito. El altar es enorme. Entonces, el altar aquí lo que tenemos es que la rampa iba hacia el sur, hacia el norte había un área donde era que se degollaban los animalitos, se le quitaba su piel, se cortaban los pedazos, porque también aún eso tiene que ser un orden específico, cómo se cortaban los pedazos, qué se ponía primero, qué se ponía después. Y aquí es donde está el fuego para poner la ofrenda. Entonces, aquí el altar tenía una marca roja que iba a todo alrededor del altar. Y dependiendo de la ofrenda, había una ofrenda en la cual la sangre se rociaba por debajo de esta línea roja y otras que se ofrendaban por encima de esta línea roja. ¿Okay? Si tiene que ser por debajo, tiene que ser por debajo. Si es por encima, es por encima. Había una ofrenda donde había que poner sangre en las 4 esquinas del altar. Y de la forma que lo hacían era, por ejemplo, el sacerdote se paraba en una esquina y aprendí una forma de cómo hacerlo. Tenía que ser, tener una destreza en el sentido de que cuando rociaba la sangre, la rociaba de tal manera que cogía ambas partes de la esquina. Por ejemplo, si esta es la esquina noreste, cuando rociaba de aquí, parado aquí, la sangre tanto caía para el lado este como para el lado norte. ¿Ok? O sea, tiene que ser, perdón, diestro en estas cosas que hacían. Porque de acuerdo a la ofrenda era que se hacían estas cosas.
No tan solo eso, tenía que saber, por ejemplo, aquí en el altar, subían por la rampa, ay, perdonen, entraba por el lado este, daba la vuelta y bajaba por el lado oeste. Perdón. No podía bajar por donde mismo subió, siempre tiene que ser diferente. Y cuando iba por el lado oeste, perdonen, no podía darle la espalda porque aquí está el lugar santo. Okay. Y aquí vamos a ver los animales que son aceptados, perdón, o animales limpios. Tenemos la oveja y tenemos el carnero, que es la oveja macho ya grande, adulto. Okay. Aquí tenemos cabritas o cabritos, también son aceptados, son animales que se pueden comer y que se pueden poner sobre el altar. Aquí tenemos vacas, becerros, toros, animales limpios, todos estos son domésticos que se pueden poner sobre el altar y que se pueden comer. Las aves que son aceptadas, tenemos la paloma y tenemos la tórtola, que son animales limpios que se pueden poner sobre el altar y se pueden comer. Entonces lo que estaba tratando de explicarle es que el sacerdote con la uña del dedo grueso de la mano derecha hacía como un, no sé, dicen pellizcar, de tal manera que eso hacía que como lo degollaba, decapitaba, pero sin que completamente la cabeza cayera afuera. Yo sé que suena horrible, pero era así. Y luego entonces, como era un animalito tan pequeño, lo presionaba contra el altar para que la sangre saliera. Se le sacaba el buche, era removido y el resto era entonces quemado en el altar. La grasa que usaban de los animales es la grasa que básicamente está alrededor de los órganos grandes. Por ejemplo, la grasa alrededor de los riñones, la grasa alrededor del hígado, la grasa que está alrededor del estómago, la grasa que está alrededor del diafragma, era la grasa que se sacaba y se quemaba sobre el altar. Aquí simplemente para enseñar los intestinos, porque todo esto, y aún en el ser humano, todos nuestros órganos están cubiertos como por una cortina, es decir, una manta de grasa especial que cubre los órganos para evitar que estos se muevan de sitio. Y esta grasa diferente a la grasa que, por ejemplo, cuando uno come pollo frito, que es como una grasa bien amarilla, no es esa grasa. Esta grasa tiene un color más oscuro porque es más rica en grasa como tal. Es grasa que es la grasa que último se usa el cuerpo. Es una persona que está ayunando, una persona que ya no puede comer. El cuerpo va utilizando diferentes partes del cuerpo para mantenerse, sostenerse. Por ejemplo, la grasa que vemos comúnmente cuando estamos gorditos o gorditas, pues ya esa grasa es amarilla y se consume rápido. Luego que se termina el cuerpo de usar esa grasa, empieza con los músculos. Después que los músculos ya casi se van desgastando, pues entonces pasa a este tipo de grasa, que es la grasa que más energía produciría, más calorías, vamos a decir así, es lo último que entonces el cuerpo consumiría. Por lo tanto, este es el tipo de grasa que tenía que ir sobre el altar porque le pertenece al Padre, no se puede comer, nadie la puede comer. La otra grasita que le estoy diciendo, que es la amarillita, que uno a veces encuentra en el pollo o a veces en ciertas carnes de res o cosas así, pues entonces eso sí se puede comer, pero esta grasa específica, si alguna vez usted ha visto esta grasa en, no sé, en un animal, tiende a ser oscura. Esa no se come porque le pertenece al Señor y se ponía sobre el altar. Aquí para mostrar en una cabra o una oveja también los riñones, la grasa y los riñones, el hígado, la grasa del lomo, la grasa del rabo,
la grasa que está alrededor de los órganos, todo eso había que ser puesto sobre el altar para que se consumiera completamente. Y lo que digo de las ovejas y cabras, sobre todo las ovejas de este área del Medio Oriente, tienden a tener un rabo bien grueso, y esa grasa pues se usaba para el altar, sobre el altar. En pocas palabras, las ofrendas korbanot servían como medio para acercarse a Dios en su casa, que es el espacio sagrado, para celebrar, para agradecer, para peticiones o purificar, limpiar, remover impurezas rituales y pecados. ¿Okay? Recuerde que los rituales tienen que ver con las ceremonias que se hacían en el templo. Solamente el rey puede perdonar pecados y el perdón podía obtenerse con arrepentimiento y teshuva. Teshuva es el término en hebreo que significa arrepentimiento, pero es un arrepentimiento de que uno da un vueltón y se dirige de nuevo hacia el Padre y deja de hacer aquello que es ofensivo. Sobre todo si no se tenía acceso inmediato al templo para ejecutar el protocolo. Por ejemplo, una persona que vivía muy lejos del templo, vivía muy lejos y entendía que había cometido un pecado, se arrepentía, hacía teshuva y le pedía perdón al rey, al padre, y el rey podía perdonar sin tener que esa persona traer una ofrenda. Ahora, el momento en que esa persona tenga acceso a visitar el templo, pues entonces trae una ofrenda. Dios dice en Vayikra, cuando alguna persona quiera acercarse a Él, no dice primero que tiene que ser solamente para recibir perdón. Recuerden que el pacto restaura la relación y después que está la relación, entonces que viene el perdón. Por eso los diferentes korbanot, o sea, la gente no es cuestión de que primero no es el perdón, primero es la relación, porque ¿de qué me sirve pedirle perdón a alguien con quien yo no tengo una relación? Si pasa una persona por ahí por la carretera y le pido perdón, que no me conoce ni que yo lo conozco, ¿qué sentido tiene ese? Tiene eso, al menos que haya una relación ya entre nosotros, pues entonces ya pedir perdón por algo que uno hace ofensivo, pues entonces ya eso tiene más razón. Por eso el propósito del pacto, entrar en pacto primero, establecer una relación y después que está esa relación, entonces que uno, porque por amor a esa relación, pide perdón y entonces viene el perdón. La sangre de los korbanot o de las ofrendas afirma el pacto, reconciliaba y reparaba la relación si ésta había sido comprometida. La sangre de Yeshua reafirma el pacto por siempre, cancela deudas, prisión, muerte, estar separado de Dios, el exilio. Primero restaura la relación, pacto, para que pueda haber perdón. En Hebreos 9:22 dice, y según la Torá, la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, que es la palabra yovel, que es la palabra que muchas veces traducimos como jubileo. Remisión es completamente eliminar aquella deuda, aquello que se debía. En Hebreos 10:12 dice, pero Mesías, habiendo ofrecido, o sea, habiéndose acercado, una sola ofrenda, corbán, por los pecados para siempre. ¿Y qué pecado? Los pecados que literalmente requerían como pago muerte. Se sentó a la diestra de Dios, porque recuerden que para aquellos pecados que el pago no era muerte literal, habían ofrendas. Para eso Yeshua no tuvo que morir, porque tú traes una ofrenda y eras perdonado. Es para aquellos pecados, pesha, abón, que son intencionales, que para lo intencional no había ofrenda, que el pago era muerte literal y muerte eterna. Entonces Yeshua para eso murió, para eliminar esa muerte, ese pago. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, Corbán hizo perfectos o completo para siempre a los santificados, o sea, a nosotros, separados para Dios, para su reino. Lo que hizo Yeshua limpia, purifica, restaura de adentro hacia afuera el corazón, nuestra intención, nuestra conciencia, nuestra alma, que es lo que los animalitos no podían hacer.
En Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, o sea, después de Yeshua, dice Hashem. Pondré mi Torah en su corazón y en su mente las escribiré. Jeremías 31, verso 33 al 34. Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Recuerden que iniquidades es Abón. Isaías 43:25 habla de eso. Pues donde hay remisión, áfesis, yovel, libertad, dijarir, cancelar deudas, Levítico 17:11, de estos no hay más ofrenda por pecado. Recuerden que con intención hacerlo prohibido por la Torá, el pago era muerte, pena de muerte. Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ofrenda por el pecado. O sea, si después que uno ha venido donde Yeshua, lo ha aceptado, sabemos que Él nos libertó de toda muerte, de toda separación eterna del Padre, y después venimos y seguimos haciendo cosas que no, que realmente requieren como pago muerte literal, y lo hacemos, dice, ya para eso no hay más ofrenda, ¿qué vamos a hacer? ¿Estar matando a Yeshua cada rato? Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda o común la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. El deseo de nuestro Rey soberano es querer morar con nosotros y en nosotros. Yeshua por su sangre permite esa relación por siempre, por la renovación del pacto y la eliminación de lo que nos separaba del Padre, la muerte. Sí, Teacher, a ver, explíqueme bien lo de Hechos, eso que subió. Eso mismo, Hechos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo Hebreo piensa, 10:29. ya, piensa usted que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? ¿Y cómo nosotros podemos pisotear bajo un ejemplo? A ver, ¿cómo Porque, podría por ser? ejemplo, un ejemplo, ya conoces a Yeshua, ya estamos en pacto con él. Por ejemplo, te dice no matarás. Ya. Y de la noche a la mañana decidiste, no, ese vecino que tengo ya me tiene que no lo aguanto. Ya. Voy a hacer una sopita y le voy a echar veneno de ratón y se las voy a llevar a la casa y me voy a sentar a ver lo que se lo coma. Y que Ya. Eso sería pisotear bien ya. sí, porque si sabe que primero que no lo debes hacer, que ya Yeshua hizo lo máximo por evitar que la muerte nos separara eternamente del Padre, y después de todo esto viene y hace una cosa así intencionalmente. Ya. ¿Ok? Un ejemplo. De nuevo, el deseo de nuestro Rey es estar con nosotros. Hoy día no hay templo, no hay un edificio, una estructura física, pero Yeshua es el templo y nosotros somos el templo. Pero eso no quita que haya necesidad de un templo físico. Nuestras oraciones y las del Sidur, recuerden que el Sidur es un libro donde están todas las oraciones que están relacionadas con lo que se hacía en el templo. El templo no está, pues entonces ya no podemos hacer este tipo de ofrenda. Entonces nuestras oraciones no es que reemplacen, pero más o menos en lo que, como dicen en Puerto Rico, en lo que la chava y viene. En lo que el templo es reconstruido de nuevo, nuestras oraciones sirven como para seguir ese protocolo del templo. Y el Sidur, que significa orden, simplemente tiene ya todas las oraciones de por la mañana, por la tarde, por la noche, durante la semana, durante Shabbat, durante las festividades, que hay una serie de protocolos, oraciones específicas que hay que hacer. Entonces, nuestra oración y las del Sidur constituyen el protocolo del templo para acercarnos a Hashem todos los días, noche, mañana y tarde. Por eso en Oseas 14:2 dice, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, en vez de una ofrenda, yo no puedo traer un animalito al templo porque no está el templo, pero la ofrenda de mis labios, mi oración, es lo que sirve de abodá, de servicio al Padre. Es lo que dije, pero esto no le quita al futuro templo.
porque el sacerdocio de Aarón es permanente y las ofrendas que no son por pecado seguirán. Las ofrendas que no son por pecado van a seguir, que son las ofrendas voluntarias, ofrendas por agradecimiento, ofrendas del holocausto, porque el cordero de por la mañana y por la tarde, que es la ofrenda tamir, tiene que ser siempre, una vez del templo, todos los días, llueve, truene, nieve, lo que sea, tiene que ser todos los días, un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Esos corderos no tienen nada que ver con pecado. Es una ofrenda de agradecimiento, de reconocimiento de nuestro rey, de que estamos en su casa, de que queremos acercarnos a él, y se hacen todos los días, uno por la mañana y uno por la tarde. Así que eso no son ofrendas por pecado, pero esas ofrendas van a seguir. Y eso está en Ezequiel 40, capítulo 40 al 48, donde habla del tercer templo. El templo en la tierra es el espacio sagrado y el microcosmos del universo que Hashem ha ordenado para su presencia visible, su gloria, su Shejinah en medio de su pueblo. Es su protocolo. Esto no está para debate, ni para opiniones, ni para decir no me gusta, ni para decir, ay Señor, soy animalito bendito. Es lo que él ha pedido, él es rey soberano y nosotros somos sus súbditos, sus siervos, y estamos para obedecer. Aquí no es cuestión de que si me gusta o no me gustan. Aquí no es cuestión de votar, aquí no es cuestión de opiniones, es lo que diga el rey. El propósito final del espacio sagrado. Número 1, el cumplimiento del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Una sociedad basada en la santidad de la vida humana e igualdad de la dignidad para todos, sujetos únicamente a la soberanía de Hashem, permanentemente conscientes de la presencia divina, Shejinah, esfuerzo por ser fieles al pacto que nos encomendó ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo, un reino, no como individuos. Un reino, todos juntos como un reino, somos un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Porque la santidad, ningún individuo es santo por sí solo. Somos santos cuando estamos juntos. Por eso la importancia de congregarnos. Elevar el alma a los cielos y hacer descender los cielos a la tierra bajo la forma de un orden social justo, benevolente y compasivo. Permanencia de una identidad en la imagen y semejanza de Elohim. Todo esto es obedecer, cumplir con los protocolos que el Padre ha establecido. Mientras el templo es edificado de nuevo, tenemos mucho que hacer. El Mishkan, el tabernáculo, y el Beit HaMikdash, que es el templo, está en el pasado, presente y en un futuro. Esperamos poderlo ver. Y el libro de Vayikra o de Levítico lo podemos dividir de la siguiente manera. Esto resume completamente el libro de Levítico, Vayikra. Los capítulos de 1 al 15 nos habla de los rituales de purificación. Rituales son las ceremonias, rituales son los protocolos que él estableció. Esto del primer al capítulo 15 nos ayuda a acercarnos a Dios, nos enseña cómo acercarnos a él. Capítulo 17 al 27 nos enseña justicia, rectitud y santidad, kedusha. Capítulo 16, que es el mismo medio del libro de Levítico, es toda la ceremonia del Yom Kippur. Recuerden que Yom Kippur es el día de expresión nacional, donde se hace una limpieza total de la casa y el espacio sagrado. Esto es lo que establece la relación, restaura la relación. Así que vamos de acercamiento a restauración, y para mantener esa relación, esta restauración, los capítulos 17 y 27 nos enseña eso. Esto es lo que nos ayuda a mantener una relación continua con Dios. Primeros 15 capítulos nos enseñan sobre acercamiento, capítulo 16 nos restaura, y luego tenemos del 17 al 27 para aprender a mantener esa relación con el Padre. Y esta restauración de vida es un estilo de vida, el estilo de vida del reino.
es infundir lo físico con lo espiritual. Esto nos trae elevación, honor y gloria. Y con eso termino el PowerPoint. Y aquí pues esta información para que ustedes que quieran en un momento comunicarse conmigo, a la orden, en lo que sea que puedas ayudarle, con mucho gusto. Hay muchas formas de comunicarse conmigo, así que de nuevo muy agradecida por la oportunidad y supongo que vamos a tener un tiempito de preguntas. Muchísimas gracias, Nereida. Muchísimas gracias. Súper buena la clase, súper explícita. Creo que sí nos aclaró algunas cosas. No sé si es que tienen preguntas. Sí, Lenin. Mauri. Sí. Buenas noches, doctora. Doctora, una pregunta, no sé, tiempo atrás lo he tenido, sin embargo no lo he consultado. ¿Por qué en la Biblia, en número 6:14 en especial, que acabo de abrirlo, menciona que el cordero sea de 1 año? ¿Por qué ese tiempo de vida del cordero? ¿Tiene alguna explicación? No, dice de 1 año, lo que realmente quiere decir que no puede ser más de 1 año. Puede ser menos de 1 año, 2 o 3 meses, pero no debiera ser más de 1 año de edad. ¿Y por qué más de 1 año no? Porque entonces sería un adulto y habría unos cambios anatómicos en el cuerpo. O sea, se quiere traer algo lo más puro posible, lo más inocente posible, y usualmente hasta un máximo de 1 año. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más? Tengo la enseñanza en PDF, que se lo puedo hacer llegar a Andrea y a aquellas personas que lo quieran, pues con Sí, mucho por gusto se favor. puede compartir. Una pregunta, pero esta sí le he buscado y le he rebuscado y no he encontrado. ¿Por qué en algunos sacrificios se sacrifican machos y en otros sacrificios se requieren hembras? Bueno, primeramente porque así lo estableció el Señor. No he visto ningún sitio que explique el por qué Él lo ha pedido así. Lo que sí sé que, por ejemplo, nunca en el templo se ofreció un cordero macho por pecado. Por eso el cordero de la Pascua representa a Yeshua, pero no representa un cordero por pecado. La Pascua no tiene nada que ver con pecado. La Pascua es una ceremonia que tiene que ver con restauración de una relación. Y en el templo nunca se ofrendó un cordero macho asociado con pecado. ¿Okay? Pero no da la razón de por qué macho o hembra. Usualmente la mayoría eran machos. De vez en cuando hay unas excepciones y se usan corderas. Pero no explican y ni nadie, no creo que haya eso sí que todos tienen que ser de cierta edad. Por ejemplo, usualmente 1 año, no más de 1 año, pero no sé si hay alguna razón específica por eso. Sí, sí he buscado porque en todos los todas las veces, todos los años me han preguntado lo mismo y no tengo. Nunca lo he buscado. Si encuentro algún día la respuesta, pues te la dejo saber, pero no. Es, por ejemplo, ¿por qué cuando una mujer da a luz, si es un varón, espera 40 días para ir al templo a purificarse, mientras que si es niña, espera 80 días, el doble? Ujú. Yo lo que pienso es que la niña, debido a sus hormonas, igual que su mamá, hay niñas recién nacidas, bebecitas, que debido a los efectos hormonales de su mamá, durante el embarazo, cuando nacen, a veces tienen un sangrado bien leve. Y recuerden que la sangre traía impureza ritual. Pienso que por eso entonces a la niña, si la mujer tuvo una niña, tiene que darle el doble del tiempo para entonces ir a purificarse, contrario a que si un varón va a los 40 días, mientras con la niña 80 días, porque entonces serían 40 días por la madre y 40 días por la niña.
Sí, yo, Por yo eso había es leído malo. que tenían por los óvulos que ya lleva la niña. Por eso sí la estimula. Y además hay veces niñitas recién nacidas que nacen con lo que llaman las tetillitas un poquito grandes, gruesas por los efectos hormonales de su mamá. Tatica. Sí. Y Buenas Daniel, noches, doctora. Qué gusto haberle escuchado esta noche. Buenas noches. Hermosa la clase. Quisiera, por favor, preguntarle si nos puede ayudar. ¿Cuál es la relevancia de las ofrendas en la actualidad? Bueno, la ofrenda, como no tenemos templo, pues entonces las ofrendas, usualmente cuando estaba el templo se ofrendaba animales, se ofrendaba productos de la tierra, porque tenemos que entender que el pueblo de Israel era bien agrícola, sobre todo para el tiempo en que se estableció el templo y el tabernáculo. Hoy día no hay templo, pero sí las ofrendas es un tributo, es un regalo, es una forma de uno darle agradecimiento al Padre por lo que Él nos ha dado, lógico. Yo creo que muy pocos de nosotros tenemos una granja y tenemos animalitos o cosechamos víveres, fruta y cosas así. Muchas personas lo que hacemos es ofrendar en base a lo que recibimos de nuestro empleo, una parte, un ejemplo, el diezmo. El diezmo le pertenece al Padre, no importa, no matter what. Eso es de Él, es un mandamiento, se le pertenece a Él, es una forma de un tributo a nuestro Rey. Y hoy día, lógico, pues entonces si se va a diezmar, se diezma en base a lo que uno recibe como sueldo o algún tipo de ingreso que uno reciba. Porque el propósito de la ofrenda, cuando estaba el templo, pues era mantener a los sacerdotes, a los levitas, el mantenimiento del edificio, el mantenimiento de los animales que se usaban para ofrecer ofrendado. Había una serie de cosas que se usaba esa ofrenda para el templo. Hoy día, las iglesias, las congregaciones, para sostener la congregación, la iglesia, los pastores, los líderes. Pero mientras no haya templo, a la que haya templo, los diezmos van a Jerusalén, las ofrendas van a Jerusalén, pero eso no quita que también uno dé ofrenda donde uno está, porque es la forma en que uno sostiene donde uno se está reuniendo, es para sostener, pero el propósito, recuerda que la ofrenda es acercarnos a Dios, una forma de acercarnos a Dios. Si hubiera templo, pues entonces uno llevaba esa ofrenda directamente al templo. Y es un tributo, es un agradecimiento, es reconocerlo a Él como el que nos da todo, el creador, el que provee, el que... Es agradecimiento, o sea, es una forma de mostrar agradecimiento De acuerdo, doctora. Muchas gracias. a la orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Sí, Daniel. Daniel. Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias al Padre. ¿Y ustedes allá? ¿Cómo está? Gracias, le tengo todo bien. Bien. Estaba leyendo un recurso de JSTOR hace un tiempo atrás sobre por qué en Antiguo Medio Oriente, porque la mayoría de los lugares de los templos se daban lo que eran machos en cuestión de lo que era bovino, vino. Y estaba explicando que la mayoría de la razón, no sé si tenga algo que ver con la escritura, pero que era por la reproducción de animales, porque las hembras pues reproducen, los machos no. Entonces, sí, con tanta necesidad y demanda para los templos y los sacrificios, si traían lo que eran ¿cómo se llama? Females, las hembras, entonces se iban a quedar sin animales. No sé, es algo que leí de un recurso, no sé si tenga algo que ver. Y tiene lógica, porque a veces hace falta tan solo, por ejemplo, un buey macho para varias vacas, ¿sí? Porque el buey jamás ni nunca va a parir. Que tiene lógica, o sea, que el macho en ese sentido, a veces hace falta un solo macho para atender a un gallo para todas las gallinas, un buey para muchas vacas. Y lo más probable que sería una buena razón. Sobre todo en el templo, cuando había tantas ofrendas. Un ejemplo, el día de Pesaj, que hay cálculo de que fácilmente en el Pesaj que hubo cuando Yeshua, el Pesaj en el cual Yeshua murió,
que hicieron un cálculo de más de 200,000 ovejas. Imagínense si fueran todas hembras. Terminaban con la población de ovejas. Pues lógico que el macho es más fácil en ese sentido. Tiene lógica. Gracias, Daniel. Claro, pero me sigo porque en la duda, entonces, ¿por qué pedían hembras para ¿Perdón? algunos? Pero igual me queda con la duda para que, ¿cómo así ofrecían? Son muchas las ofrendas que requerían hembra, pero sí había unas ofrendas que sí. De nuevo, no, porque el Señor lo pidió. Y recuerda que hay cosas, es como la vaca roja. La vaca roja no es una ofrenda, ni es un sacrificio, ni es simplemente para poder usar las cenizas de la vaca roja mezcladas con agua para purificación. ¿Qué lógica tiene eso? Para nosotros no tiene nada. Eso es lo que llama un hoc o un estatuto, un decreto. Lo decretó el rey, and that's it. Sí, lo que pasa es que también he encontrado algunas, bueno, ahorita no las tengo a mano, pero he encontrado algunos significados proféticos de algunas cosas que se ofrecían en el sacrificio. Bueno, sí, Pero- de tener seguro que sí, sí, sí. porque generalmente, o no sé, de lo que estaba leyendo, nunca, Dios nunca pone nada en vano. Ah, no, Como seguro, dice, absolutamente. Él no da una puntada sin hilo. Exacto. Entonces, bueno, yo soy bien curiosa y creo que Daniel en este año y más ya sabe que yo busco lo que lo que no se me perdió. Ujú. Entonces siempre busco cuál fue la razón o escarbar por qué más ahí escondido, qué significado, pero eso es algo que todavía sigo preguntándole a papá por ahí. Sí, yo creo que la mejor contestación te la puede dar el Espíritu Santo. Pero Sí, ya, pero no he leído nada al respecto, pero algo lógico sería lo que dijo Daniel. Pero bueno, seguimos indagando. nunca vamos a terminar de aprender, eso es lo bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Sí, Daniel, sí, así pasa, Daniel. Daniel, Teacher, ¿me escucha? Sí, Sí, sí. vale, Ah, Daniel tenía levantado la mano. sí, Dame, Daniel estaba. después de Daniel, te paso a ti. ya Puedes, no se puedes seguir, preocupe. puedes seguir, no importa. Que está bien, no hay problema. ¿Qué dijo? Sí, que pregunte. No, yo solo quería decir que en buena hora se hizo la crucifixión por lo que acaba de decir usted, porque si no, ¿dónde íbamos a sacar más animales y después íbamos a multiplicarnos? O sea, Dios en su sabiduría y por Oh, todo sí, lo... absolutamente, absolutamente. Ujú. Un comentario que quiero hacerle, el libro de Hebreos. El libro, Ya. eh, el libro de Hebreos solamente se puede entender en el contexto del día de Yom Kippur, del día de expiación y en base al sacerdocio. Es la comparación del sacerdocio de aquí, de la tierra, con el sacerdocio celestial. Y de la única forma que se entiende el libro de Hebreos es si se entiende el contexto de Yom Kippur. Fuera de eso, no se va a poder entender. Por eso Yom Kippur, como les dije, el capítulo 16 del libro Levítico es muy importante entenderlo y lógico, cuando uno lo lee en la Biblia no da mucha explicación, pero para eso están los recursos de la Mishnah y para eso hay otros recursos que nos dan más explicación eh, con más detalle de todas las ceremonias que se hacían en el templo. ¿Qué le iba a decir, doctora? No, porque que no, es que yo he escuchado tanto de los sacerdocios arónicos y tanto, nosotros sabemos que los levitas están, pero eh, ah, que no es lo mismo es el sacerdocio arónico que realmente nosotros estamos estudiando. Entonces, puedo decir, Para poder entender bien o sea, el sacerdocio fue un pacto permanente que Dios hizo con los sacerdotes, con los levitas sacerdotes.
Es un pacto que eso nadie lo puede ni sustituir, ni romper, ni eliminar. A la que el templo exista de nuevo, ese sacerdocio se hace vigente. Aún hoy día en Israel están preparando sacerdotes para cuando el templo esté de nuevo en pie. Y eso se va a llevar a cabo y se va a hacer exactamente de acuerdo al protocolo que Dios ya ha establecido, y eso no hay quien lo cambie, ni quien añade, ni quien le quita. Nos guste o no nos guste, es permanente y es un decreto del rey soberano, y eso queda así y tiene que ser así. Nosotros como un pueblo, como un reino, tenemos unas funciones como sacerdote, pero no sacerdote para estar dentro de un templo, para ser ese intermediario entre el Padre y el resto de la gente que no lo conocen. Esa es nuestra función. Ser un intermediario, interceder, bendecir, ayudar, proclamar, enseñar. Esa es nuestra función como pueblo. Nadie es sacerdote como individuo, aunque muchas veces hablamos de sacerdote de la casa, o sea, en función, pero no en rol literal. Ah, ahí está el detalle, pues. Y además, El que rol. aún cuando esté el sacerdocio y el templo vigente, ninguna mujer puede servir como sacerdote. Solamente son los varones. Y la razón por eso, de nuevo, el contexto cultural. En los templos paganos habían sacerdotisas, y la función de las sacerdotisas era funcionar para los ritos de fertilidad. En otras palabras, si yo era una sacerdotisa en un templo pagano, venía alguien y ofrecía como una ofrenda a su Dios pidiéndole fertilidad, tenía sexo con esa sacerdotisa. Eso eran los ritos de fertilidad. Por eso habla de los árboles frondosos, que se metían debajo del árbol frondoso para hacer sus ritos de fertilidad, era sexo. Lo que pasó con Pinjas fue lo mismo. Cuando Pinjas se llevó a Cosby para la tienda que pusieron al lado del tabernáculo, eran ritos de fertilidad, que era sexo dedicado a los dioses. Entonces, para evitar que digan de sus hijas que están haciendo lo mismo que las sacerdotisas paganas de los otros templos, él no permite a ninguna mujer sacerdote en su templo, porque está guardando el honor y la dignidad de la mujer que sirve al Creador. O sea, son cosas y conceptos que tenemos que conocer y entender para entender la Biblia hoy día, y eso se llama contexto cultural. Y hoy día se le está dando más auge y más importancia a esa información que antes. O sea, que es importante. Por eso el ejemplo que cuando mencioné al doctor John Walton, el doctor John Walton tiene excelentes libros del contexto cultural de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Muchos de sus libros han sido traducidos al español, pero la mayoría están en inglés. Si alguna vez a usted le interesa conocer un poco el contexto cultural, yo no estoy de acuerdo 100% con lo que él dice, pero la mayoría de las cosas que él dice tienen sentido, tienen lógica y nos ayudan a entender mejor la Biblia. De igual manera, hay eso mismo contexto cultural para el Nuevo Testamento. Si ustedes están estudiando el Nuevo Testamento, es importante que conozcan contexto cultural, porque si no, van a estar soñando pajaritos preñados. Así que tienen que tener el contexto para entender lo que se está leyendo, lo que originalmente se presentó. Okay. Daniel. Sí, Daniel. Sí, la pregunta que le iba a hacer es, hay 4 sacrificios que se hacen fuera de Jerusalén. Bueno, 4, digamos 4 muertes rituales fuera de la ciudad, que era cuando era la de Yom Kippur, se hacía la de la vaca roja, se hacía cuando un Kohanim o un sacerdote había cometido un error, y cuando la nación, me parece que cuando la nación de Israel había cometido un error igual, se quemaba, se hacía la ofrenda se traía al templo, pero se llevaba afuera y se quemaba afuera. Entonces, para Yom Kippur se dice muchas veces que no había perdón, no había un animal que se podía traer y se podía perdonar. Aunque
Realmente los animales que se traían, que era un macho cabrío y era un toro, que era por el sacerdote y su familia, hacían expiación por ese día. Ujú. Ahora, mi opinión es, basado en eso, que la expiación que se hacía en Yom Kippur traía perdón de los pecados, no solamente intencional, sino que los unintencionales, los intencionales y todo lo que no se hubiera pedido perdón en el año, basado en que ese sacrificio, el rey decidía, Dios, como el gran rey, decidía perdonar en ese día. Pero nosotros vemos en la misma escritura que hay muchas veces que él no perdonó, Ujú. sino que el pueblo fue llevado a expiación. Entonces yo pienso que los pecados intencionales y no intencionales se perdonan en ese día, basado en que el gran rey decida perdonar o no perdonar. Entonces, basado en eso, podemos trazar la muerte, podríamos decir muerte ritual de Yeshua, que fue fuera de la ciudad igual, lo podemos conectar con ese sacrificio, pero esa muerte ritual de Yom Kippur, que fue fuera de la ciudad. Ujú. O no sé, ¿qué crees? Bueno, cuando dice fuera de la ciudad, tenemos que entender que en aquel entonces, fuera de ciudad significa, es muy diferente a lo que es hoy día. Sí. La geografía, las murallas que existían cuando dicen fuera de la ciudad, aún quedaban dentro realmente de Jerusalén. Lo que pasa es que había diferentes murallas y sacaban fuera de la ciudad principal, lo que hoy día nosotros conocemos como la ciudad vieja, pero quedaba aún dentro. O sea, yo no podía decir que, como dije, estoy, por ejemplo, donde murió Yeshua, y tiene que haber cierta distancia, no puede, creo que no puedes pasar más de 2000 codos de la distancia del templo hacia afuera, como quiera, hoy día queda dentro del recinto, lo que sería en aquel, Jerusalén que entonces era enorme, no es lo que es hoy día. Por lo tanto, tenemos que ir a la geografía de aquel entonces para saber cuando te dice fuera de la ciudad exactamente dónde era. Porque fuera de Era ciudad fuera de a la veces era muralla. simplemente fuera de una de las puertas de las murallas, que era ahí al ladito, no era que estaba bien lejos. Por ejemplo, decir Beersheba o Hebrón o algo así. No, no, claro, pero cuando se refiere a fuera de la muralla, está hablando fuera de la, perdón, cuando digo fuera de la ciudad, es fuera de la muralla. Por ejemplo, la vaca roja era en el Monte de los Olivos, que no estaba, Sí, pero el Monte Olivo queda exactamente a 2000 codos de donde está el monte. Y no la vaca entiendo, roja no es un sacrificio ni es una ofrenda. La vaca bueno, roja era para purificación y tenían que las cenizas, lo que necesitaban eran las cenizas de la vaca roja, pero no era por ofrenda ni porque era un sacrificio. No tenía nada que ver con pecado en el sentido de que se ofrendaba, era incinerar la vaca para poder usar las cenizas. Y sí bueno, estaba en el Monte de los Olivos, pero recuerda que el Monte de los Olivos mira directamente al lado este del templo. pero por ejemplo, Yom Kippur, los animales que se traían, básicamente vendría siendo un animal de purificación también, Sí, porque de no sé qué, purificación. Sí, porque no sé qué. acuérdate que lo que traduce como pecado es purificación, porque lo que se está haciendo ese día es limpiando las contaminaciones de los pecados que contaminaron el espacio sagrado durante todo ese año. Y sí incurría en términos de pecados intencionales, pero acuérdate que aquellas que eran bien intencionales, como el pesha, vamos a suponer adulterio. El adulterio no se iba a dejar para Yom Kippur para ser perdonado. Adulterio se juzgaba, se verificaba y se les daba muerte a esos dos individuos. Eso no era para llevarlo a Yom Kippur y perdonar y cometí adulterio, perdóname. Ese tipo de pecado, no había nada para ese tipo de pecado, era muerte. Pero era si los encontraban, porque por ejemplo, la Bueno, mujer sí, si adulta, lo encontraban, lógico, si lo encontraban. no, Por porque eso te digo que habían que hacerle un juicio para entonces ejecutar el pago de la sentencia. Lógico, si nadie los encontraba, padre. sí, pues la mujer adúltera es un ejemplo de eso. No, 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 Entonces no, ella, no, 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 no. Lo de la mujer adulta era muy diferente porque la trajeron ella sola, la vieron cometiendo adulterio. Y yo estoy segura que adulterio no se comete uno solo. Hacen falta dos. La encontraron cometiendo adulterio, significa que al tipo no lo trajeron, la traen a ella.
La traen a Yeshua con el propósito de hacerlo a él caer. Yeshua ni era lento ni era bobo, porque él sabía muy bien lo que decía la Torah. Él no la juzgó a ella, él no la acusó en el sentido delante de todo el mundo e hizo juicio de ella, sino que preguntó, todo aquel que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Después que todo el mundo se va, él le dice, mira, no sigas pecando. Yo no te puedo, es que él no podía, él no era del Sanedrín, él no tenía ninguna jurisdicción para hacer el juicio a esa mujer. Y el problema es, ok, ella estaba cometiendo adulterio, pero tienen que traer a los dos. La trajeron a ella sola, eso no era un juicio completo. Ni a él le correspondía hacer ese juicio. Bueno, me refiero que es un ejemplo en el sentido de que ella, su expiación por su pecado o su perdón podía llegar dependiendo de ella y el Creador. El Padre podía darle perdón. Obvio que había que matarla, si seguro. traerlo había que matarla. Pero es un ejemplo de que ella podía obtener perdón si el gran rey decidía darle el perdón. Exacto, pero ¿quién sabe qué decide el rey? No, bueno, obvio, pero Bueno, podría sí. perdón. Sí, pero usualmente, sí, seguro, es como pasó con Rey David. Él no se merecía que lo perdonaran porque cometió dos pecados, dos cosas horribles a la misma vez. Adulterio y asesinato. Claro. Está bien, gracias. Sí, Daniel, tienes razón, pero de nuevo, eso es decisión del rey. Katika. Y ya Sí. cerramos con Katika, creo. Bueno, sí, porque, bueno, no es una pregunta en sí, pero también me da tanto gusto volverle a escuchar decir lo mismo. Es lo que el rey ha mandado. Y a veces nos encontramos buscándole 5 patas al gato y tratando de entender y racionalizando. Pero es que lo dijo y ya está. Usted confórmese, caballero, obedezca, o dama, o lo que sea. Esa parte es lo que más me ha gustado escucharle, además de toda la clase súper interesante. Gracias, gracias. Él mandó, ya está. Es que estamos acostumbrados, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en una democracia, a tener, todo el mundo tiene opiniones sobre todo. No, votar, no, que si yo dije, que si la mayoría, pero tenemos que entender que el reino es muy diferente. Un rey en su reino con sus súbditos es muy diferente, es lo que diga el rey. Véase todas las películas que tienen que ver con reyes y cosas así. El que se parara a ir en contra del rey, ¿qué le pasaba? Cortaban la cabeza, fritolé, como decimos allá en nosotros. O sea que no. Tenemos que meternos aquí en la cabeza y aquí, ¿qué es lo que diga el rey? Porque si uno va en contra del rey, y mucho menos ese rey que lo sabe todo y lo puede todo. Que nosotros creemos que sabemos, pero no sabemos nada. Así es. Sí. Y el respeto, es como si ahora mismo yo fuera donde el presidente de CMM y le dijera, mira, no me gusta cómo están haciendo esto, aquello y lo otro. ¿Quién soy yo para hacer eso? O venir a cambiar las cosas. Eso no es así, hay un orden, una jerarquía y el problema es que la gente no sabe orden, mantener orden, respeto, reconocer la jerarquía. No quieren obedecer, no quieren escuchar, quieren hacer lo que... Eso no es así, eso no es así. Yo creo que le hemos hecho muy común a un Dios muy santo. Exacto, exacto. Y al no haber templo, pues ayuda a que eso sea así. No hay reverencia, no hay temor que se debiera tener. Yo lo que digo que es demasiado bueno, es muy bueno, es muy bueno. Ninguno de nosotros merecemos Mm. estar respirando, sin embargo, Él en su gran misericordia, con todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho en contra de su palabra, todos los cambios que la gente han hecho con las cosas que Él ha dicho que no, que ni añadan ni quiten,
Por eso cuando Yeshua regrese viene tomando cabeza. Ya no viene con su amor y bien, no, bendecir y amar y no. Viene como rey con cetro de hierro. Y a ver quién se le para al frente a decirle que no es así. Sí, pero en medio de todo, a pesar de que muchas veces pensamos que es algo súper sangriento los sacrificios, es hermoso como él siempre trata de estar en medio de su pueblo y trata de restaurar la relación. Exacto, porque es el propósito de la ofrenda. No es matar por matar, es que esa sangre, recuerden que en Levítico también dice que la vida está en la sangre. Y Él es un Dios de vida, no de muerte, es de vida. O sea, tenemos que cambiar la perspectiva y ver que tiene que ver con vida. Traer vida a nosotros que estamos muertos en pecado, o hemos estado muertos en pecado, o estamos, lógico, no debiéramos estar haciendo cosas muy, muy, muy malas, pero de que si no, se nos va una que otra, sí. ¿Ok? Pero el propósito es mantener una... ¿Quién no quiere mantener una relación con un Padre amoroso tan bueno y tan... Sí, muy, muy linda la clase. Muchísimas gracias. Es un honor tenerle con nosotros. Gracias a Como les ustedes, decía, gracias a también ustedes. le extrañamos en las clases también. Pero ya le vamos a ver pronto y le vamos a dar un abrazo. Sí, sí, sí. Quería ver si Carito me puedes ayudar orando para terminar, porfa. Claro, con mucho gusto. Padre eterno, queremos darte gracias porque eres bueno, mi Dios, porque en tu misericordia, papá, nos permites estar compartiendo de tu verdad, Señor, de lo que tú estableciste en tu corazón. Y cada ley, cada mandamiento, Señor, que tú has establecido, es porque nos amas, porque nos sigues guardando, preservando. Ese es el anhelo, Señor, porque tú anhelas tener una relación cada vez más estrecha con cada uno de nosotros. Y te damos gracias por revelarnos, Señor, lo que está en tu corazón. Gracias por la doctora, Señor, Nereida, Señor, que me diste de ti, de tu sabiduría, de tu entendimiento y con tanto amor lo ha impartido en este día, papá. La bendecimos, Padre, y clamamos para que tu misma presencia le siga revelando más de lo que tú tienes para ella y para lo que tú les has entregado. Gracias por cada uno de los que nos pudimos conectar. Gracias por Andrea, Señor, porque igualmente pones en su corazón hambre y sed de ti y el anhelo de seguir buscando, Señor, personas que nos puedan bendecir, recursos que nos puedan permitir traer mayor luz y revelación de ti, Señor, de tu misma presencia. Te amamos, Padre, y como veíamos el día de hoy, entre tantas enseñanzas que pudimos recibir, lo más importante es recordar que tú eres Rey de Reyes. Y aquí estamos con corazones dispuestos a escucharte y a obedecerte. Te amamos, Padre eterno. Te adoramos y gracias por este tiempo. Bendigo a cada uno de mis compañeros. Gracias por todo lo que sigue, Señor, permitiendo que para este tiempo sea revelado. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tal vez mi hermano me comentaba que usted tiene clases, videos o algo, y cómo podrían los chicos que sigan interesados en profundizar, buscar de esos recursos. Sí, en la última lámina que enseñé, déjame poner aquí. Tenemos aquí, tengo mi correo electrónico que pueden escribirme si desean en YouTube. También tengo un canal con los estudios, diferentes estudios que he hecho a través de los años. Hay más de 400 videos que pueden ahí para entretenerse un rato. También tenemos un grupo en WhatsApp, que ahí es donde yo pongo los enlaces de Zoom, porque hacemos estudio en vivo los viernes por la noche. Y cuando tenemos alguna festividad en particular o algo, pues entonces hacemos estudios de nuevo. Por ejemplo, mañana yo estoy haciendo unos estudios una vez al mes, un jueves al mes, sobre discipulado, en el cual son temas básicos en este que estoy haciendo, que ya mañana la quinta parte. Estoy haciendo
estudios sobre la metodología del pacto. O sea, estoy cubriendo el pacto como tal con mucho más detalle, viendo por todos los aspectos del pacto, lo que significa mandamiento, estatuto, ley, Torah, o sea, diferentes cosas desde el aspecto entendimiento hebreo a lo que al día de hoy cómo aplicarlo, o sea. Pero cualquier persona sí, ya la mayoría de los videos están en YouTube, como dije, es buscar bajo Dr. Nereida Romero, y que quiera cualquier cosita, cualquier pregunta en lo que pueda ayudar, Andrea, con mucho gusto, siempre mucho amor, así que... Muchísimas gracias, sino que quería justo eso, explicarles que hay videos que pueden seguir indagando, pueden seguir investigando, profundizando en más temas, y saben que a veces no tenemos todo el tiempo para detenernos en los libros, pero es súper lindo poder profundizar en las cosas que papá nos ha dejado, igual con recursos y estudios de gente tan conocedora de eso como Nereida, ¿ya? Sí, acabo de poner en el chat el PDF de esta noche, no sé si lo ven o si salió, si lo pueden bajar. Si no, yo te lo envío por... Sí, no salió, pero si me envía, yo les paso también por el chat del grupo también. Ok, déjame ver, yo creo que ahí está bajando ahora, digo subiendo. Ahí está, perfecto. Sí, es el PDF, de lo que hablamos, así que tienen ahí para que se entretengan un ratito. Genial, muchísimas gracias. Una buena noche con todos y gracias por también estar en la clase. Son una bendición y que Dios les dé muchísimo más y que les dé una noche de descanso. Nos vemos la próxima semana y terminen, por favor, el resto del capítulo de Levíticos. Ok, gracias. Gracias. Teacher. Gracias, profesora Nélida. Gracias. Buenas noches. Les bendiga, gracias. Bendiciones, chao, chao. Gracias, chao.